imagínate a la persona que quieres ser y luego piensa dónde estoy y qué pasos tengo que tomar para llegar a donde quiero estar. Y haz eso todos los días y creo que te va a ir bien. Hola a todos, sean bienvenidos a 19, tu ventana a la cultura urbana. Yo soy su anfitrión, Emilio Andrés Gálvez. Me tienen en un episodio más. Espero que esta semana se encuentren bien, que todo lo que se hayan propuesto o cualquier cosa que tuvieran que hacer la hayan logrado o pues no sé. Pero el caso es que aquí estamos de nuevo para poder escuchar, para poder abrir la ventana a la cultura urbana con la que sé que siempre podemos aprender algo nuevo. Y el invitado de esta semana, así es, vamos a tener un invitado, aunque realmente no toca. Es uno de mis mejores amigos, que también es una de las personas más interesantes que conozco, más decididas, igualmente con una idea muy clara de qué es lo que quiere, no solamente para sí mismo, sino para el mundo, y es Emilio Duarte. Me voy a estar dirigiendo hacia ti como Duarte o pendejo, pero ¿cómo estás? Muy bien y muy agradecido poder participar en el podcast, que la verdad se me hace muy chido que nos pudimos contar para compartir este momento que creo va a ser muy icónico. Increíblemente icónico, yo también creo eso. Pero antes de poder empezar con la conversación que sé que podemos direccionar aquí, me gustaría que te definieras para, pues yo creo, una gran mayoría de los escuchas de 19 que no te conocen, cómo te puedes definir y cómo te presentas tú hacia el mundo. La neta, yo me considero una persona muy tímida, y cuando conocí a Galvez como que me ayudó mucho a abrirme a mí, mi personalidad y mi manera de pensar, y conocí a Galvez en la prepa, y la neta es muy interesante el tipo de amistad que tenemos, porque siento que los dos hemos crecido mucho en nuestra personalidad gracias uno al otro, ayudándonos, y pues sí. Qué chido, güey, la neta, pero ok, entonces ya entrando a lo que sería compartir lo que a ti te mueve en este mundo. Tú sabes que, como siempre defino 19, yo lo que quiero es abrir a todos los escuchas, a todos los partícipes de la comunidad, ya sea desde aquí en el podcast o en la revista digital, es poder compartir los gustos de los demás. Pero antes de eso, yo creo que podríamos establecer contigo un background, ¿sabes? Para poder pues tener una idea, porque sabemos como que la relación que tenemos tú y yo muy fácilmente, pero para todas las personas pues podríamos empezar con el hecho de saber que has estado viviendo en Chihuahua, Phoenix, Valencia, no sé qué parte de Alemania, Chihuahua de nuevo y ahora en Valladolid. ¿A qué se da que estés tan fluctuante en todas estas partes de tu vida, y cómo crees que ha afectado en tu crecimiento tal vez? Pues sí, por mucho tiempo he estado viajando entre varios países, y mucho era porque mi papá se le hacía muy importante que conociéramos otras culturas, otras maneras de pensar, y mucho también por los idiomas, que él siempre lo consideraba algo muy importante de tener, y también mucho era por oportunidades de trabajo, porque yo nací en México y habían muchas oportunidades en Estados Unidos en ese entonces. Eso era como por 2006 que me fui, y pues obviamente pasó todo eso del 2008, la crisis, y desde entonces hemos estado viajando de Estados Unidos a España, de España a Alemania, y ya recientemente ya hemos estabilizado más nuestra vida, y yo tengo la nacionalidad española. Ya viviendo en los diferentes países, decidimos que España es un país muy bueno de estar, porque también estamos muy abiertos a la cultura, y nos sentimos muy cómodos, pero mucho era más para ver diferentes partes del mundo y no estar tan encerrados en Chihuahua. Aunque me gusta mucho Chihuahua, pero sí me siento muy agradecido que tuve las oportunidades de andar viajando y formar mi criterio con opiniones y perspectivas diferentes. Pero, por ejemplo, a mí se me hace muy interesante el hecho que tú y yo compartimos una etapa tan importante para el crecimiento, como yo la veo, como es la prepa. Algunas personas la verán como pues nada más pasártela chido, que pues claro es obligatorio, pero al mismo tiempo se forma el adulto que posiblemente vas a ser el resto de tu vida. Y algunas personas me tirarán de loco, pero yo sinceramente creo así. Al menos una que otra semilla estás plantando en la prepa, y ahora en cambio pues ya
llevas un año fuera de esa etapa. ¿Cómo crees que desde que terminaste la prepa a este año que llevas aquí en Valladolid, incluso teniendo en cuenta que ya habías viajado en antes, qué tan grande es la diferencia de haber pasado, te digo, 3 años en los que construiste amigos, relaciones, experiencias, y ahora que pues estás lidiando con un tipo de no tanto soledad, sino que individualismo un poco más marcado? Pues sí, es una diferencia muy, muy grande, también muy inesperada. También siento que específicamente los de nuestra generación lo tienen un poco más abnormal que los demás por todo esto del virus, que la verdad nadie se venía, o sea, nadie lo podía haber predecido, pero básicamente, o sea, en prepa, como tú dices, formas el tipo de persona que, no al 100%, pero sí es una gran parte de tu manera de pensar para, yo creo, el resto de tu vida, tus amistades, tus intereses y todo eso. Y la verdad estoy muy agradecido que fue en México porque es donde me sentía más cómodo de ser el tipo de persona que era yo, porque ahí tengo mi familia y mis amigos y en cualquier otro lugar no podría tener eso. Pero también hay muchas cosas que se me hacen muy curiosas porque siempre sentía un tipo de muchas cosas en las que no estaba de acuerdo, pero me gustaba que tenía la oportunidad de encontrar gente que pensaba como yo, o si no pensaban como yo, que están dispuestos a tener ese tipo de pláticas o discusiones. Y pues desde entonces ya es mucho, como tú dices, eso de la soledad. Pero es que no es soledad, güey, o sea, porque como te he explicado otras veces que hemos platicado, la soledad es realmente como el hecho de tú excluirte porque no tienes oportunidad de ser incluido, ¿sabes? En cambio, yo creo que el optar por el individualismo es que, o sea, a veces te puede doler saber que, por ejemplo, tú y yo estamos metidos como que en pasiones que requieren mucho tiempo solos. O sea, ya sea yo con mi creatividad o, por ejemplo, tú en poder proyectar ideas o planes a futuro. Está muy difícil tener que lidiar con otras personas. A veces puede ser de ayuda, otras veces no, pero yo creo que sí es importante pues marcar esa diferencia entre soledad y individualismo, porque es ese gran espacio entre en la soledad no tienes choice, no tienes opción, decisión, y en el individualismo es completamente lo contrario, siempre la tienes. Pues sí, yo siempre me consideraba una persona que no, o sea, no digo que no trabaje bien en equipos, pero no es mi No es punto tu fuerte. fuerte. Ajá. Ajá. Entonces, sí, entonces, no sé, siempre pensaba como, es importante que sepa hacerlo, pero para mí no era lo que yo buscaba o sea, como como una habilidad que iban a necesitar en mi profesión, porque me ponía a ver qué tipo de universidad me iba a meter y todo eso, y la verdad no encontraba algo que a mí me parecía que iba de acuerdo con el tipo de persona que yo era. Y ya que me puse a pensar qué es lo que quiero hacer con mi vida este año después de salir de prepa, encontré programación. Y como tú dices, tenemos pasiones que, o sea, que sí requieren mucho tiempo solo y de estar pues, sí, lidiando con problemas o con obstáculos solos. Y pues sí, siento que encontré el trabajo perfecto con lo de programación, porque va mucho con mis intereses. Me interesa mucho eso de la informática y computación, y también de mi manera de pensar y de trabajar, que soy una persona muy individual. Entonces ahorita siento que estoy en el momento óptimo, porque también lo que más me gusta es que puedo viajar por todo el mundo y no estoy condenado a estar en una institución como una universidad o un trabajo en específico o lo que sea. Pero si pudieras, para que se pudiera entender mejor, si pudieras dividir todo este proceso, como te digo, desde que llegaste aquí hasta ahora mismo que estamos teniendo esta conversación, de sí, encontrarte hasta cierto punto tu pasión y qué es lo que quieres dedicarte para tu vida, que yo creo que, o sea, te admiro mucho por eso, porque por ejemplo, yo siempre sé qué quiero hacer, pero como que me lleva a otra cosa y así, y en cambio tú lo tienes un poco más. Si pudieras explicar ese proceso como por las diferentes etapas, digamos, de agosto a septiembre, como que me estaba acostumbrando a esta nueva ciudad y luego ya sabía qué onda. Pues sí, con muchos detalles. Yo me acuerdo que saliendo de prepa sí estaba muy perdido porque, y esto como cuando era julio, agosto del año pasado, estaba pensando, pues no sé a quién me quiero dedicar, no sé si quiero ir a la universidad o no, porque en prepa nunca era una persona muy enfocado en lo académico, porque no para sonar pesimista, pero la verdad no le veía mucho el valor en memorizarte cosas memorizarte cosas y nomás ponerlo en un examen. No, la verdad no le veía mucho el valor en eso. Entonces estaba muy enfocado con negocios, y pues Gales y yo tuvimos un negocio muy exitoso de
Si recordarán en el episodio de EAG, todavía en la etapa anterior del podcast, hablé de los negocios y los trabajos y obviamente mencioné para que ahorita se vayan a escuchar ese podcast en cuando terminen sobre lo importante que fue para mi último año de prepa y más o menos saber que a los negocios y al trato a la gente es a lo que yo me quería dedicar. Pues aquí Duarte fue el que tuvo una gran influencia en todo eso por lo que fue este negocio. Sí, y a base de eso, como vi que estaba funcionando muy bien y que era algo que se me hacía, no fácil, pero... que valía la pena. Sí, que yo sentía que eso tenía valor porque era un trabajo constante y sentía que eso me enseñaba más y que... también, ¿sabes? Perdón por interrumpirte, pero yo creo que era muy mejorable. ¿Sabes? Por ejemplo, yo que empecé vendiendo 10 galletas o algo así, y luego 15, 20 y al final ya era 25 todos los días, algo así. Ajá. Y luego, primero éramos tú y yo, y luego metimos otro vato, y luego otro. Sí. Y pues, o sea, el hecho de que tuviera ese tipo de evolución lo hizo muchísimo más satisfactorio. Sí, y al principio yo empecé ese negocio porque, como decía, o sea, lo académico a mí se me hacía muy aburrido, no le veía el valor, o sea, sabía que no podía estar reprobando y todo eso, pero no, o sea, me quedaba pensando, pues todos tienen la misma educación y si a ellos les interesa lo que están haciendo, pues yo no voy a poder competir porque para mí esto no, o sea, me aburría. Entonces con eso de las galletas era mucho de miedo porque decía, pues tengo que estar haciendo algo, o sea, no puedo estar en la escuela nomás desperdiciando mi tiempo y yo vendía solo cuando estaba en primero y luego ya en tercero y cuarto es cuando Galvez me dijo la idea de que vamos a vender juntos y hacemos... No, estás confundido, fue en segundo año. No, pero semestre. Ah, ok. O sea, tercer y cuarto sí, semestre. sí. Ah. Y es cuando me dijo que podíamos escalar el negocio, hacerlo más grande y pues sí, como él decía, empezamos él y yo dije, pues por lo menos estoy haciendo algo, pero al final sí creció bastante, éramos 6 vatos y No. sí, o sea, nomás viéndolo, yo me acuerdo que sentía como un tipo de presión porque obviamente no era algo que a los maestros les gustaba, no era permitido y siempre andábamos escondiendo la mercancía y pues sí, muchas historias de chidas, pero llegó el punto donde estamos vendiendo como entre 20 y 30 mil pesos al mes, que pues era lo mismo que ganaban nuestros maestros y cuando llegamos a ese punto y que yo andaba ganando como, obviamente no siempre era cantidades así tan grandes, pero sí habían meses que ganaba entre 8,000 y 12,000 pesos y dije, pues mínimo, si repruebo la prepa lo que sea, me puedo dedicar a hacer negocios y desde ahí empezó todo, pero también en ese tiempo que ya nos graduamos y hicimos todo eso, nos dieron los trofeos de mejor vendedor, mejor amigo, todo eso. Ahí me quedé pensando, o puedo hacer esto más grande y no solo vender en escuelas, o sea, también puedo poner un puesto, o no sé, o sea, eso es lo que estaba pensando en ese tiempo. Porque nosotros queríamos, solo como una nota aparte, nosotros de que ya vimos que teníamos muy bien controlado la prepa, quisimos empezar con la secundaria e incluso también evaluamos el ir a otras escuelas. Entonces para que vean la magnitud con la que una idea y más que eso, un negocio bien planeado puede llegar a expandirse y para mí fue una experiencia que pues me ha marcado para poder estudiar negocios internacionales y al mismo tiempo que tú tenías una forma muy diferente a la mía de lidiar con tus ventas, yo tenía una que me ayudaba a mí, pero al final el grupo que teníamos era completamente funcional. Sí, y pues, sí, muchas ideas que yo tenía en ese entonces que creo que si lo hubiera seguido sí me podría haber ido bien, porque el factor limitante que teníamos era mucho de, pues había una cantidad limitada que nos podíamos traer en nuestras mochilas y pues todo era clandestino y entonces se me ocurrió, y si hiciéramos una marca ya profesional con estándares y todo un equipo y en lugar de andar comprando y vendiendo sin nosotros producir, si nosotros producimos con nuestra propia marca podemos vender directamente a las cafeterías y ya no solo nos quedaríamos en prepa sino en secundaria, en primaria y pues pero no fue así, porque pues ahí vamos ya para entender en qué momento te desviaste de las galletas acá al teclado y el monitor. Sí, mis papás también, como les decía, siempre están buscando nuevas oportunidades y buscar nuevos horizontes. Ajá, sí, nuevas metas para cumplir en su vida y pues sí, nunca quedarse estancados y mi papá consiguió un mejor trabajo acá en España y con él siempre tenía el debate de que si me voy aquí a vivir a España o si me quedo
quedo en México y en México me iba a quedar a vivir con mi abuelo y estaba viendo todo de que iba a tener que pagar de renta y así, pero y mucho era de enojo porque sentía, ya estoy con mis amigos, tengo mi familia aquí y otra vez, apenas estoy 3 años y ya me tengo que ir otra vez, dejar a todos. Que es un proceso que has tenido que vivir varias veces porque, digo, por ejemplo, en los diferentes lugares, ¿cuánto tiempo has vivido en cada uno? En México, pues desde que nací hasta los 4 años, luego me fui a Estados Unidos hasta los 10 años, o sea, ahí me quedé 6 años. En España, la primera vez que fui a Valencia me quedé 1 año y medio, entonces ahí tenía 11 y medio por ahí, y luego me fui a Alemania 3 años, entonces ahí ya tenía 14, casi 15, y luego ya volví a México 3 años, y ahora ya estoy acá en España, o sea, tengo 19 años, o sea, sí, mucho viajar. Sí sabes sumar. Sí, mucho viajar y como todo tiene sus cosas buenas y malas, pero ya en ese punto de mi vida sentía como que ya era suficiente, ya quería tener los mismos amigos y relajado y no tener que empezar desde cero otra vez, pero buscando qué iba a hacer de mi vida, de mi carrera y a qué me iba a dedicar, pues sabía que no quería ir a la universidad y la única manera de poder hacer eso es encontrar un tipo de trabajo donde no necesitas depender de un certificado de una institución o alguien que pueda darle validez a tu trabajo. Y lo que encontré es, para muchos sí se necesita, o sea, ser arquitecto, ingeniero, nadie te va a tomar en serio si no fuiste o sea, No, es que tomé unos cursos online. Sí. Y entonces, y también yo me sentía mucho como que, no sé, mucho miedo de me voy a quedar atrás porque veía las estadísticas de la gente que se está quedando sin trabajo y cómo todo el mundo está cambiando y decía, si no me ajusto, voy a estar perdido por el resto de mi vida y pues sí, o sea, mucho de miedo de no poder ser exitoso en el futuro. Entonces dije, ¿qué es más probable? Que pueda hacer un negocio que tenga éxito y me quedo viviendo en México y hasta, pues la verdad, quiero mucho a México, pero es un poco, pues no es tan avanzado como los países primermundistas como España, Alemania y todo eso. Entonces, ¿podría hacer eso? ¿O es más probable que me vaya mejor si me voy a un país más desarrollado, que tiene enfoque más en tecnología y en todo eso, que es donde yo pienso que el mundo va a ir en el futuro? Entonces, partiendo desde ese punto de vista, decía, es una habilidad que necesito aprender, la programación, para mínimo entender cómo está funcionando el mundo y para poder siempre tener trabajo. Entonces, siempre me gustaba la tecnología, pero sí lo sentía más como un tipo de método de supervivencia para el futuro. Y pues sí, es lo que ando haciendo ahorita y siento que hice la decisión correcta, pero obviamente ahorita no. Creo que es muy temprano para poder decidir. No, pero ya estás muy establecido, yo creo, porque no solamente estás metido en lo de la programación, sino también estás metido en lo del mercado de valores y también pues se ve que tienes proyectos a futuro, pero pues es que es paso a paso, ¿sabes? Y algo muy interesante que se me hace de cómo estás contando tu historia es que sí, o sea, sentiste un miedo, pero en vez de cuajarte, que yo lo digo así, o sea, muy al chile de que cuajarte, quedarte ahí sin realmente tener algo que realizar, lo viste como un empujón para hacer lo que estás haciendo ahora y yo creo que realmente te está impulsando a llegar a donde tienes que llegar, no porque la sociedad como tal te lo está diciendo, sino porque tú crees que la sociedad lo necesita. Y ahorita todavía un poco más temprano en el podcast que hablaste sobre la pandemia, que va a seguir afectando el mundo por muy buen rato. ¿Cómo crees que te afectó a ti para bien y para mal en lo que ha sido el poder encontrar tu pasión? Pues sí, la verdad siento que tuve muchísima suerte de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. O sea, obviamente en España es el país con más casos del mundo en proporción y pues sí, está muy mala cosa, pero de qué iba a ser de mi futuro, estoy muy feliz que escogí la programación porque, como decía, o sea, no dependes de una institución. No te hiciste jugador de fútbol ni nada. Sí, o sea, no dependes de ir a ningún lugar para trabajar, o sea, mucho de tu trabajo lo puedes hacer desde tu casa y así, entonces, no sé si era suerte o si verdaderamente era como intuición que yo pensaba que era más seguro que, no sé, un trabajo que está más a riesgo de ser reemplazado por
computadoras o robots o lo que sea. Entonces, como decía, sí fui muy afortunado a eso y hasta ahorita, todos, o sea, siento gacho decirlo, pero la economía va muy mal y mucha gente está batallando, pero a mí, nunca me ha ido mejor, o sea... No, no, la neta un chingo de gente está perdiendo el trabajo pero a mí me está yendo de toda madre. Sí, sí, y pues como digo, no sé si era suerte. ¿Pero en qué te está yendo bien? O sea, no, todavía no has explicado eso. Pues en la programación es muy básico, o sea, nomás es estudiar todo lo posible, ver documentales, videos, Practicar. Ajá, practicar libros, todo eso que pues lo puedo hacer perfectamente desde mi cuarto aquí, pero mucho de las acciones. Yo me puse a pensar de ahorita cuáles van a ser las compañías que más van a batallar y cuáles son las que más éxito van a tener. Y lo que concluí es todas las que son de tecnología, que también no dependen de estar de un lugar físico o vender un producto en físico o de tener equipos enormes o lo que sea, esas son las que van a tener más éxito, porque, o sea, si te pones a ver Netflix o Facebook o Instagram, Amazon, todo eso. Spotify. Sí, todo eso, como decía, todos lo usan y en tiempos de cuarentena más gente Sí. lo va a estar usando ya que pues no tiene nada que hacer. Entonces, pues sí, agarré una gran parte del dinero que tenía de las galletas y también no sé si era suerte o intuición, pero dije, si no lo hago ahorita, no sé si voy a tener una mejor oportunidad y me puse a invertir y, como digo, mucha gente le está yendo mal, pero sí tuve mucho éxito ahorita, que quién sabe cómo me vaya en el futuro, pero ahorita me está yendo bastante. Pero igual pues no estás haciendo como tal nada malo, o sea, simplemente viste una oportunidad que estaba y hasta cierto punto más bien estás apoyando a la economía siendo parte de ella. En cambio, pues no se me ocurre nada malo que podrías hacer dentro de eso, pero yo porque soy muy inocente y muy naif en ese tipo de cosas, pero al menos si estás tomando en cuenta lo que es un gran valor para mí como ver una oportunidad y tomarla. Sí, y pues sí, y mucho siempre lo tenía pensado, porque nomás me ponía a pensar, o sea, porque yo soy una persona que no gasta mucho de su dinero, y tal vez les puedo decir muy bien eso, porque siempre, o sea, con los negocios así era muy conservador, y siempre tenía la idea de invertirlo en algo, porque nomás tenía el dinero ahí, escondido en el sillón, pero las cosas se alinearon bien y tuve la oportunidad de hacerlo y también muy agradecido, pero no sé, también no sé si es parte de mi psicología o lo que sea, pero lo que detesto más que todo es quedarme sin hacer nada. Para mí eso es peor que hacer algo malo, es no hacer nada, siento que es un desperdicio de tu vida, Wow. sinceramente. Muy bien, Duarte, ¿qué te parece si en este momento nos tomamos un pequeño break, un medio tiempo, como para poder digerir todo lo que hemos estado hablando con los escuchas? Ok, está perfecto. Bueno, ya volvimos de esta pequeña pausa. Emilio, ¿cómo te la estás pasando aquí en 19? Muy bien, muy a gusto y me encanta tener estas pláticas. Son muy, pues sí, te abre mucho la mente a nuevas perspectivas y ideas nuevas. Qué bien, y si a ustedes igualmente les gusta tener la posibilidad de ser abiertos a nuevas perspectivas y nuevas ideas, no se les olvide el poder, pues como ya saben, apoyar y seguir a 19 en sus diferentes redes sociales, desde aquí mismo en Spotify, Anchor, Apple Podcast, donde quiera que ustedes lo estén escuchando, síganlo para que sean parte de lo que es la ventana de la cultura urbana, igualmente en Instagram y Twitter, pero ya de todo eso hablaremos al final del podcast. Ahora, Emilio, quiero que puedas profundizar un poco más en lo que tú crees que en este mundo es más importante, viéndolo desde una perspectiva joven, pero al mismo tiempo sabiendo que tienes muy en claro lo que viene para el mundo en lo que son problemáticas a nivel mundial. Sí, y me gusta mucho que mencionas este punto porque creo que mucha gente lo siente, pero se siente muy desconectada del problema. O sea, y mucho de lo que a mí se me hace muy interesante y importante discutir es, por ejemplo, el calentamiento global y toda la contaminación que producimos los humanos, y es un problema muy grande. No creo que hay una sola persona que lo va a arreglar
de un día para otro, pero siento que si alguien lo puede hacer, tengo mucha fe en nuestra generación, porque creo que cada vez son más abiertos y no, lo que me gusta mucho es no se llevan tanto por la ganancia, como he visto otras generaciones, y se enfocan más en qué tipo de mundo quieren vivir y cómo, o sea, por los cambios sociales que quieren hacer o soluciones pragmáticas o lo que sea, se enfocan mucho en arreglar el problema y no solo discutirlo. Y pues yo tengo varias ideas de hacerlo. La verdad no sé si son factibles o si lo voy a poder hacer, pero siento que es como una responsabilidad que tengo yo Y vale la pena compartirlo, yo creo. Yo creo que eso es lo más importante, el hecho de compartirlo y pensar que puedes plantar la idea en alguien que puede terminar siendo el inicio de algo que nos puede guiar a un mundo mejor, no solamente para uno de individuos, sino como una sociedad mundial. Sí, como digo, hay miles de problemas y miles de soluciones. Lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en cumplir lo necesario para llegar al mundo que queremos tener. Y para mí, también cuando estaba en la prepa y estaba pensando qué tipo de problemas tiene el mundo y cómo le puedo hacer para arreglarlos, o sea, en ese momento sentía que era algo muy grande, pero en la posición que estoy ahora siento que ya tengo un poco más libertad, pues honestamente financiera, de poder invertir en los proyectos que quiero hacer y más recursos, más oportunidades, y mucho lo tengo enfocado en dos cosas, en hidroponía y en reciclaje de electrodomésticos. Ok, ¿podrías explicar primero? Yo creo que ¿qué es lo menos complicado? Yo creo que el reciclaje de electrodomésticos. Vayámonos para ese lado. O sea, ¿por qué es importante y cómo puede ser alcanzable para los demás y en qué te conviene a ti como empresario y al mundo como sociedad? O sea, ¿cómo es que con el reciclaje de electrodomésticos podemos ganar todos, más bien? Sí, yo me puse a pensar mucho de cuál sería la mejor manera de lograr un mundo limpio, y mi conclusión fue, creo que este mundo, no diría que es avaricia, pero estamos en un mundo capitalista, entonces, o sea, creo que la única manera factible de hacerlo es poder o hacer productos más baratos o generar ganancia o hacer un tipo de negocio donde la gente, no solo porque es lo correcto de hacer, pero que tiene una motivación monetaria. Entonces, lo que yo me he dado cuenta, que leía artículos o veía videos de científicos que decían que cada año, esto no es una sorpresa, pero se tiran miles de millones de electrodomésticos y la mayoría no son recicladas, y esto es de lavadoras a televisiones a celulares, relojes o el Alexa o miles de cosas. Y lo que a mí me sorprendía es todo eso obviamente tiene metales, tiene cosas de computación, mucho tiene oro, plata, y solo de Apple tiran $60 millones en solo Estados Unidos a la basura cada año por los celulares. Y ves esos números y te quedas pensando como que... ¿Por qué? Sí, o sea, en serio, ¿cuál es la razón? O sea, pagan millones de dólares para tener sus minas en Congo y para sacar estos metales preciosos, cuando todos los años lo están tirando en la basura, en el mismo país. Entonces, lo que a mí me interesa mucho es poder tener un tipo de sistema de reciclaje donde puedes extraer esos metales preciosos, y como digo, estamos en un mundo capitalista, entonces tienes que ser que sea rentable. Ajá, les tiene que convenir comprarte a ti, a comprarle pues sí, a las minas de los Congos y de África y ese tipo de cosas. Entonces ese es uno de los planes que tengo, y pues la neta creo que lo tenemos que empezar ya, porque este problema solo se va a hacer peor con más gente saliendo de la pobreza, que sí es algo bueno, pero siento que si no tenemos los sistemas correctos, bien implementados, no va a ser posible poder vivir en un mundo así de contaminado, y va a llegar el punto donde vamos a estar produciendo de más y no vamos a llegar a abasto con todo lo que consumimos. ¿Cómo puedes involucrar a la persona promedio para formar parte de esta mejora? Sí, pues mucho lo tengo concentrado en Estados Unidos, porque tengo un primo ahí que, pues digamos, es un muy gran consumidor de electrodomésticos. Entonces, hablando con él, le preguntaba, ¿y dónde tiras esto? Y me dice, bueno, pues hay unos centros en medio de la ciudad que vas y lo tiras, y las baterías y eso. Y le preguntaba, ¿y lo haces? Y me decía, pues no. Y honestamente lo entiendo, o sea, porque ¿quién va a hacer todo ese...? O sea, si te pones a pensar, hay personas que tienen de que la colección de iPhones ahí puestos en el cajón, pero porque se compraron el otro así, por ejemplo. Hubo un momento en el que así era en mi casa, Teníamos acá el iPhone 4, el 5, el 6 de mi hermano, y de que, pues sí, en algún momento
momento ya dejaba de servir, no es que lo quieras tirar, ya sea por un aspecto nostálgico o de que, capaz lo puedo arreglar después. No lo vas a arreglar después, güey. Pero el caso es que lo tienes ahí y no nos damos cuenta que pues puede servir no solamente económicamente, sino sustentablemente. Sí, y pues sí, mucho es de facilitar las cosas, como necesitas involucrar los gobiernos del estado y de las ciudades, porque a ellos también les conviene, o sea, necesitan que sus ciudadanos estén pagando impuestos para sacar toda esa basura y así, y si tienes compañías que en la misma ciudad están tratando de reciclarlo, reduce su costo, te aseguras de que tienes contratos seguros porque estás trabajando con el gobierno y estás limpiando la ciudad al mismo tiempo. Entonces mi idea sería, pues cuando tú tiras tu basura al bote de basura, tú pagas impuestos para que alguien vaya y los recoja y los tire en no sé dónde, pero entonces usar el mismo proceso, pero en lugar de eso tener botes de reciclaje de electrodomésticos, y lo tenemos que hacer más barato que la gente lo esté tirando en sus botes normales. Entonces también creo que ahí tendrías que hacer un tipo de presentación donde puedes decirle al gobierno que les conviene reciclar eso y le das una parte de cada, no sé, cada celular reciclado. O sea, toda la ganancia que sacas con esos metales, ellos se quedan en una parte, tú tienes suficiente dinero para hacer el proceso y al mismo tiempo estás limpiando su ciudad. Y se me hace muy interesante cómo tienes planeado lo que es de tus dos planes, pero el segundo se me hace todavía más interesante por el hecho que estamos sustituyendo una práctica gastronómica y cultural que tenemos, como por ejemplo, pues nada más veamos el ejemplo de Chihuahua, lo que es la ganadería, y tú quieres reemplazarlo con lo que es la hidroponía. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Y pues cómo es que nos puede ayudar a todos. Sí, eso para mí, ese es pues mi proyecto más ambicioso y la verdad lo que yo creo que es mi misión de vida. O sea, la verdad siento que es mi pasión, porque no solo es más saludable, más barato, más sustentable, también es mejor para el ambiente. O sea, porque como decía, quiero mucho a Chihuahua y todo eso, pero la verdad hay muchas prácticas de agricultura que nomás no son sustentables, son muy caras y pues, o sea, por más que lo pienso, no hay por qué lo tenemos que hacer así. Y básicamente lo de la hidroponía es, en lugar de estar creciendo en un pedazo de tierra plano, intentas crecer plantas sobre 3 dimensiones. Entonces básicamente es como si tienes un contenedor de esos de barcos, ¿sabes cuáles? Sí, sí, sí. Bueno, si ahí empiezas a crecer ahí, necesitas luces LED, y porque las plantas para hacer la fotosíntesis necesitan el espectro rojo y azul. Uh-huh. Y por eso la mayoría son verdes, porque es el único color de luz que no reciben. Ajá. Ajá. Entonces, por la luz, eso es lo fácil. Entonces, lo único que te queda es temperatura, humedad y nutrientes. Entonces, Chihuahua es el lugar perfecto, en mi opinión, porque tienes sol, tienes espacio, hay mucha gente con ranchos y tienes la necesidad. Creo que todo México, pero especialmente Chihuahua, puede capitalizar. Ajá, sí, puede ser muy favorable para ellos, porque te olvidas de pesticidas, puedes crecer cualquier tipo de planta en cualquier temporada del año, porque muchas cultivos son dependiendo del clima, y con todo esto del calentamiento global cada vez se vuelve más difícil, necesitas más fertilizantes, más agua, o sea, es un ciclo vicioso. Pero si puedes hacer una manera más fácil con todo eso que decía de contenedores donde controlas todo, es una manera mucho mejor como decía, en un mundo capitalista haces más ganancia porque controlas qué quieres crecer, la pérdida de cultivos es menor, utilizas menos agua, no necesitas fertilizante, no necesitas pesticidas. Lo único que podría ser un obstáculo o más difícil es el problema de la luz, y eso sí puede ser caro, pero si intentas hacer el método de economías de escala, puedes tener varios contenedores y con paneles solares, porque entre más tienes, más barato se hace producirlo. Entonces, obviamente no puedes, no sé, tener un contenedor y vivir de eso, necesitas varios, pero en el mismo espacio que tienes un contenedor, sería como si tienes un acre de cultivos normales con métodos tradicionales. Entonces, si es bien implementado, sería una cosa que cambie o revolucione totalmente toda la industria de agricultura. Y lo que más me enoja a mí es, tenemos todo para hacerlo, pero las costumbres o por conveniencia no lo hacemos, porque creo que
no hemos llegado al punto donde ya no hay vuelta atrás. Pero bueno, ¿sabes a qué punto hemos llegado? Hemos llegado al punto del podcast en el que te vas a tener que preguntar varias cosas, en las que se encuentra, primero que todo, una frase que tú crees que pues te ayuda a guiarte para lograr lo que te has propuesto. A mí se me hace muy valioso el hecho que has podido encontrar tu pasión, pero como dices tú, no en un hecho de avaricia, sino en uno de qué me conviene a mí y qué le conviene al mundo. Entonces, alguna vez, en alguna plática, alguna clase que tuve, supe que la forma de encontrar tu propósito y tu pasión es encontrar un punto medio entre lo que tú necesitas y entre lo que el mundo necesita. Pero al mismo tiempo, yo sé que es difícil y tienes que guiarte, pues yo creo que el día a día, que es una frase que tienes en tu mente que te ayuda a poder no estar en constante desviamiento. Pues he pensado mucho en esto. De hecho, Gary me dijo, piensa en una frase que vas a decir, y batallé mucho, pero con todo esto, estos proyectos que tengo, siempre he pensado, nomás porque algo se hace de una manera no significa que es la mejor o más eficiente. Y lo que quiero decir con esto es, siempre debes de estar buscando mejoras para, o sea, si tu interés es económico o financiero, hay muchas maneras de encontrar las mejoras. O sea, las cosas solo mejoran si nosotros las mejoramos. Y creo que muchos se pierden, bueno, así es y siempre ha sido así, y nomás porque, como digo, nomás porque así es no significa que lo tiene que ser. Entonces, a los que están escuchando, si esto les ayuda, o sea, cualquier ambición que tienes o proyecto, lo que sea, yo diría, piensa en lo más básico de dónde empieza. O sea, si quieres hacer esto, si quieres, como yo digo, del reciclaje, piensa cómo se hace y en qué parte se puede mejorar, y empieza desde ahí. Uf. Otra pregunta sería, ¿qué es lo que en este momento te tiene increíblemente interesado y tú crees que cualquier persona escuchando 19 puede abrir la ventana de su interés para que también entre en esto? La verdad, a mí siempre me ha interesado el dinero y eso, pero no tanto como ahora. Y eso de las acciones, a mí se me hacía muy impresionante. No todo el dinero que puedes, porque hay mucha gente que hace mucho dinero, también puedes perder mucho dinero, pero no sé cómo se dice en español, pero barrier of entry. Pues no sé, la barrera, tradúcelo, güey, barrera de entrada. Ajá, es como, la verdad, no necesitas mucho para empezar. O sea, puedes comprar fracciones de una acción, puedes empezar con $100 o lo que sea, y no es tanto pensar a corto plazo de que voy a ganar dinero, pero más bien estoy tomando el primer paso en invertir en el futuro. Entonces no estás pensando de que, no sé, voy a invertir y la voy a vender al doble y voy a poder salir. Estás pensando más bien, no sé, tienes $1,000 ahorrados, cada año se está comiendo parte de tu dinero la inflación, y con toda la inestabilidad de la política y así, si tú tomas el primer paso en invertir en tu futuro, creo que hay muy pocas cosas que le pueden ganar a eso. Pero va más allá de simplemente tener dinero por tener dinero, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, cuando te he platicado de querer invertir y de querer, pues, dividir, tal vez, aunque tenga no la mejor situación económica, pero sé que puedo llegar a algún lugar, pues no es tanto de que quiero dinero, es porque estoy buscando una estabilidad económica. ¿Tú crees que las personas pueden encontrarlo aquí? Sí, y como digo, o sea, no necesitas ser por el dinero. También, a mí me interesan mucho todas estas compañías que están tratando de hacer un cambio bueno para el mundo. O sea, yo tengo la mayoría de las acciones que he comprado son de Tesla, y pues si bien las acciones van muy bien, pero más que porque si lo ves de una manera de negocio, o sea, su negocio va muy mal, tiene muy poca ganancia. También el CEO, Elon Musk, está un poco loco, es un genio, pero sí, no es tu CEO tradicional. Pero si tienes fe en las compañías porque piensas que están haciendo un bien al mundo, que tiene algo de valor, yo diría, empieza por ahí y no te concentres tanto en ganar dinero nomás para ganarlo. Invierte en algo que tú pienses que tiene valor y que a ti te va a dar la satisfacción de que estás haciendo algo bueno. Súper bien. Y finalmente, un consejo que tú le puedes dar a cualquier persona, independientemente de dónde viene, a dónde quiere ir, pero tú sabes que esta cosa que le digas, que tú le aconsejes, puede ser generalmente de ayuda, ¿qué sería? Pues yo diría, no importa cuál sea tu situación, tus dificultades, todas las tienen.
O sea, todo el mundo tiene cualquiera la suya. Hay unos que lo tienen más fácil, otros que lo tienen más difíciles. Lo que tú tienes que hacer es concentrarte en las tuyas, ver cómo puedes mejorar o salir de cualquier situación negativa que tengas. Y cada día, tómatelo cada día. ¿Qué puedo hacer hoy para mejorar mi situación? Y si haces eso todos los días y con que cambies 1% cada día en un año. Ya cambiaste 366. Sí. Es que verdaderamente es mucho de hábitos y... Disciplina. Sí, mucha disciplina. No, como decían, Roma no se construyó en un día. Exacto. Por eso, y si quieres hacer yo diría, imagínate a la persona que quieres ser y luego piensa dónde estoy y qué pasos tengo que tomar para llegar a donde quiero estar. Y haz eso todos los días y creo que te va a ir bien. Súper bien, Duarte, estoy súper feliz de haber realizado este podcast en el que creo que al mismo tiempo tú has roto barreras dentro de tu timidez y de tu, pues como hemos dicho, de tu individualismo de todos tus proyectos. También hemos podido, pues yo creo que encender alguna luz encender alguna luz y pues como siempre digo de 19 abrir una ventana para que las personas puedan entender una mente independientemente de dónde venga o a dónde quiere ir. Pero ahora pues nada más para preguntar, ¿crees que pues yo te conozco pero dentro de las redes sociales no tienes nada? Entonces pues no te recomiendo ni Twitter ni Instagram, ¿verdad? Entonces ya voy directo con lo de 19, pues yo creo que sí. Entonces, espero que les haya gustado el podcast. Como siempre les digo, por favor, sigan donde quiera que esté el botón. Ustedes píquenle, ya sea desde Spotify, Apple Podcast, Anchor, cualquiera de sus plataformas. Y más importante, formen parte de 19, tu ventana a la cultura urbana, a partir de sus redes sociales, que sería Instagram y Twitter, X y X Magazine, lo que sería 19 Magazine. O sigan a su anfitrión, ese siendo yo, Emilio Andrés Galvez, ya sea en Twitter, @eagalveza, y en Instagram, e.a.galvez. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Chao.